Piali, Neno toca Lilica el Tonac. De rama en rama hemos llegado con Ozomatli hasta este hermoso lugar, el Paseo de los Ahuehuetes. Los ahuehuetes son árboles muy antiguos que tienen muchas historias que contar. Pero hoy yo les voy a contar la historia de Macuili Ozomatli, ese monito que es transgresor, que es alegre, que es festivo y que, bueno, algunos dicen que es hasta cínico. Pero es el sembrador de cacao, trae la magia y la belleza. Él hoy viene desde el mundo maya. Allá los monos son muy valorados porque van regando el cacao por todos los lugares donde andan y representan a los Axif, que eran los escribas mayas. Hay una historia que dice que Humbats y Hunchuen fueron convertidos, bueno, es el nombre de los monos, araña y aullador. Ellos eran unos señores muy importantes, muy sabios, que fueron convertidos en monos por ser soberbios. Y bueno, hablando de monos, también hay un mono que es la representación del dios del cacao. Pero vámonos aquí a este mundo nahua. En Macuili Ozomatli tenemos en el numeral 5 a la señora Tlazolteotl, la gran compostera, la hilandera, la que teje los destinos, a la que las parteras solicitaban la ayuda para que se diera la vida en este plano, en este espacio-tiempo. Ella viene acompañada de un ave, en el numeral 5, que es cacá, cacá, cacalot, que a los rayos del sol tiene un plumaje maravilloso en tonos verdes y azules. Y Ozomatli tiene como regente al príncipe florido, a Xochipilli, el señor que trae todas las flores pegadas en el cuerpo, flores que alimentan, flores que inspiran, flores que crean estados alterados de conciencia. Y así como él trae esas flores en el cuerpo, también quiero decirte que en esta coordenada el Señor de la Noche es Inteotl, el maíz, esa planta maravillosa que es nuestro sustento y que naciera dentro de una cueva en la montaña. Así que hoy tienes que sacar toda tu fuerza creativa, que esa serpiente que se genera en tu centro creativo suba hasta tu cabeza y te vuelvas un despliegue de colores. El conjuro para esta coordenada es el siguiente, viene acompañada de unas líneas maravillosas. Dice, como las plantas germino, broto de las fauces de la tierra, de Tlaltecuhtli, me yergo buscando el tona, soy espiga color de jade, soy Sinteotl. Desde la oscuridad vengo, desde el Mictlán, pasé por el Tlalocan, en ese bosque inundado, todo mi cuerpo se ha llenado de flores, de aromas dulces, de tonalidades, florescencias y bellos aromas. Yo soy Xochipilli. En mí son la tierra, el sol, el agua, el aire. Hoy yo mismo soy Macuili Ozomatli. Versatilidad, libertad, inteligencia en movimiento, intuición despierta, amor, impulso creativo ante cualquier situación que la vida me ponga. Mira que soy mono, mira que soy alegre, mira que soy cínico, que voy más allá de lo que yo mismo creía que podía hacer. Así que te invito a que hoy des una sonrisa plena y soluciones todo con un gran sentido del humor. Recuerda suscribirte a mi canal, darme un like y no te olvides que soy Lilica el Tonac y pronto tendremos más novedades y lecturas. Disfruta de este lugar maravilloso. Hasta pronto, Timota.